Bueno, hemos estado predicando en este mes de, bueno, ya estamos en junio, pero en mayo estuvimos predicando acerca de la familia y lo que nosotros predicamos en esta iglesia fue acerca de qué clase de hijos estamos criando. Y ya vimos, ¿verdad? Vimos varias predicaciones, bueno, no varias, 3 nada más. Pero hoy vamos a ver cómo pastorear a nuestros hijos. Aquí dice por medio de las relaciones, pero ¿cómo podemos pastorear a nuestros hijos? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es el pastor de ustedes? Jehová dice, es mi pastor. Muy bien, en términos bíblicos eso es correcto, pero el Señor dejó pastores locales en las iglesias locales. ¿Ahí quién sería su pastor? Muy bien, pero ¿quién es el pastor de sus hijos? Van a decir que yo también. Sí, en un sentido, sí soy el pastor de sus hijos también, como lo soy pastor de la Grey. En ese sentido, sí. Pero en el sentido propio de la enseñanza y de la escritura, los pastores de nuestros hijos somos los padres. No se les olvide eso. Vamos a orar y después entramos de lleno. Padre, te pido que me ayudes, que nos ayudes, que a pesar del calor, que a pesar de las interrupciones, que a pesar de todo, Señor, nosotros podamos enfocar nuestro corazón, nuestra mente en escuchar tu palabra, Señor, en escucharte a ti. Ese es el punto más importante del culto, porque nos estás hablando tú, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a darle aquí uno más y vamos a ver. Miren, ¿de dónde viene la palabra pastor? ¿De dónde viene? Muy bien, viene de pastar, porque las personas que cuidan a los animales, ¿a dónde llevan a los animales? A pastar. Y incluso el Salmo 23 nos dice que los llevan a delicados pastos, a pastos que son deliciosos, delicados. Entonces la palabra pastor significa eso, que vas a guiar. En este caso lo estamos aplicando a nuestros hijos, que tú vas a pastar a tus hijos, vas a llevar a pastar a tus hijos. ¿Y el pasto qué es? El alimento. Entonces, ¿quién tiene que alimentar a los hijos? Y él los tiene que llevar a buenos pastos. Y estamos hablando no solo de la parte física, sino estamos hablando de la parte espiritual, emocional. Entonces, el pastor pastorea, hasta ahí no hay ningún problema. Pero el pastorado tiene un objetivo. Los pastores no pastorean a sus ovejas para que estén con ellos siempre. Y a lo mejor algunos sí las tienen como mascotas, ¿no? Pero la gran mayoría, ¿para qué pastorea a esos rebaños? Para que esos rebaños produzcan. Y aquí miren qué están haciendo. ¿Sí se dan cuenta qué están haciendo aquí? Las están trasquilando o esquilando o rasurando. No sé, una vez puse aquí una imagen de una oveja que estaba muy gorda porque no la habían rasurado no sé en cuántos años. Por ahí está en internet la imagen. Y no se podían ni mover. O sea, las ovejas necesitan ser ¿qué? Les digo, me acordé de un pastor, creo que ya les conté, un pastor de mi presbiterio, un pastor ya grande, y por ejemplo, si me veía así, por ejemplo, me veía este relojote, ¿no? Que es del tianguis, ¿no? Este reloj es del tianguis, hermanos. Pero si él me veía este relojote, me decía, no, tú sí trasquilas bien a tus ovejas, decía este hermano, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo que la finalidad del pastorado es apacentar, sí, cuidar, pero es que la oveja que produzca lana. Y si lo vemos también, hermanos, en las iglesias, pues las ovejas tienen que producir lana, porque si no hay lana no hay iglesia. Muy bien, esta parte, ¿qué ven aquí? Esta oveja, ¿qué tiene que hacer también? Tiene que reproducirse. Entonces, si lo vemos desde el ámbito pastoral hacia nuestros hijos, ¿para qué los pastoreamos? ¿Para qué pastoreamos a nuestros hijos? Para que ellos produzcan, para que no sean unos ninis, para que no sean unos inútiles, para que no sean niños antisociales, para que no sean niños emperadores, ¿verdad? Para eso los pastoreamos, para que produzcan, para que sean plenos. Qué triste cuando vemos muchachos que no se saben relacionar. Para mí eso es muy triste, pero bueno, vamos a darle más aquí y vamos a ver entonces que hay un objetivo en el pastoreo. Esto es en el pastoreo de ovejas. Ahora, sí, ahí. ¿A otra más? Ándale, ahí. Estamos jugando aquí, ¿verdad? También en el pastoreo de los hijos.
Miren cómo dice ese versículo que es muy famoso, ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice? Y herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima en fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Tan solo con este versículo yo me podría hacer toda la predicación, nada más lo voy a mencionar. Dice que los hijos son una herencia. Hay gente que dice, ay Señor, ¿por qué me heredaste? Me fuiste a heredar a estas personas, ¿no? Pero son herencia los hijos. Pero también dice ahí que los hijos son ¿qué? Los compara, es una metáfora. ¿Son como qué? Como saetas en manos del valiente. ¿Quiénes son los valientes? Y nuestros hijos son como saetas. Y yo les he dicho, ¿verdad?, que una acepción de la palabra pecado es no dar en el blanco. Entonces, una saeta, los arqueros ganaban peleas, batallas en la antigüedad. Tenían que tener un tino tremendo porque ganaban batallas los arqueros. ¿Y a dónde apuntaban siempre los arqueros? Casi siempre a dónde tenían que apuntar. ¿Pero a dónde era ese blanco? En la cabeza, en el corazón, y eso les daba victoria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que apuntar a nuestros hijos porque son como flechas. O sea, la educación que les damos, tenemos que darles una educación para que ellos lleguen al blanco, para que no vivan una vida en pecado. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a ver uno más. Y miren, yo me puse a investigar y decía, bueno, una saeta. Esta es una flecha, esta es una saeta. Que está formada de tres partes. ¿Esta parte cómo se llama? En la parte aquí está. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice? Culatín, ¿verdad? O sea, la culata, la parte de hasta atrás. Esta parte se llama tubo, cuerpo o ástil. Esta parte. Y esta de acá es muy fácil, ¿no? Punta. Ahora, ¿qué hace que la flecha llegue al blanco? Yo no sé si ustedes sabían que esto es bien importante. Estas, y en la antigüedad, hoy las flechas, si ustedes compran, van, no sé, a Deportes Martí y compran un arco, de esos arcos profesionales, que sí venden, incluso ya son metálicos y tienen no sé cuántas miras telescópicas y no sé cuánta cosa. Incluso estos arcos tan sofisticados tienen estas cositas, aunque ya son de plástico. Pero en la antigüedad, ¿de qué eran? De plumas de aves. Y quien le daba la dirección, quien le da la dirección a la flecha, son estas cositas, que son tres, y que yo sí quiero verlo de una manera metafórica. Son Dios, ¿y quiénes? Los padres son los que le damos estabilidad a esa flecha. Dios y los padres. Nosotros como padres solos no podemos. Y Dios sí podría solo, pero si tú dejas que Dios, imagínate, que Dios corrija a tus hijos, es tremendo, ¿no? Entonces, haz tu labor, hermano. Tú y yo tenemos que hacer nuestra labor. Vamos a darle uno más. Y vamos a ver entonces cómo pastorear por medio de las relaciones a nuestros hijos. Ayúdenme, aunque ya leímos, ayúdenme a leer esta parte. A esto no, ayúdenme a leer esto nada más. ¿Cómo dice ahí Juan 10? De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. No puede haber pastoral, como dice ahí, si primero no hay una relación que nos identifique con nuestros hijos. Y este pasaje lo dice, porque lo vamos a usar así. Aquí está hablando de pastores reales con ovejas, pero aquí lo vamos a hacer y lo vamos a trasladar como pastor pastoreando a nuestros hijos. Miren, una vez ya les expliqué que en la época del Señor Jesucristo había rediles, corrales muy grandes que eran corrales públicos, rediles públicos. Y ahí diferentes pastores iban y guardaban a sus ovejas, diferentes pastores. O sea, en esos rediles tan grandes había diferentes rebaños, ¿sí? Y entonces había un cuidador, había un portero, el que cuidaba ese redil. Sí saben lo que es un redil, ¿no? Un corral. La otra vez les decía, ¿no?, que hay unas camionetas de redilas. ¿Por qué se llaman de redilas? Porque tienen una especie como de corral. Entonces de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Acá está diciendo, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿ese es qué? Y entonces esos eran los abigeos, los cuatreros, los robaovejas, como les guste llamar, que se metían por otro lado, no entraban por la puerta donde estaba el portero cuidando, y se robaban a las ovejas, ¿verdad? Pero dice el 2, más que el que entra por la puerta, ¿qué dice?
Entonces el portero le abre y le dice, ah, sí, eres Panchito, pásale por tu rebaño. Y ya entonces Panchito agarraba y les chiflaba y les llamaba por su nombre y juntaba sus ovejas y se las llevaba. Aquí, ¿qué dice en esta parte, hermanos? Y es la primera cosa que vamos a ver. Para pastorear a nuestros hijos, ¿qué debemos hacer? Ah, es que yo soy tu padre y me tienes que obedecer, y si no me obedeces, eres un baboso, eres un idiota, inútil, bueno para nada, yo soy tu padre. ¿Creen que de esa manera estamos entrando al corazón de nuestros hijos? No. Y algunos, fíjense, la vieja guardia, los padres de antes, ya parece que te iban a pedir opinión, ya parece que, pero no quiere decir que estuviera correcto lo que hacían. Porque realmente muchos hijos, yo lo puedo ver en la pastoral hoy, muchos hijos crecieron resentidos con sus padres. ¿Por qué crecieron resentidos con sus padres? Porque sus padres no entraron de la manera correcta al corazón de sus hijos. O mejor dicho, nunca entraron al corazón de sus hijos. Miren, hermanos, cómo termina el Nuevo Testamento. Malaquías 4:6. Y yo entregaré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque Dios sabía que si no... Miren, ahí está hablando Malaquías de que hubo padres que no supieron entrar al corazón de sus hijos, y esos hijos no siguieron la fe de sus padres. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, los vamos a vacunar. Entonces, ¿cómo vamos a pastorear el corazón de nuestros hijos? Entrando de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Vamos a darle y vamos a ver cuál es la manera correcta. Primera cosa dentro de esta manera correcta, dice ahí, el primero, ¿cómo dice? Ayúdenme a leer ahí, ¿cómo dice? Y yo he estado diciendo esto, hermanos, y lo creo, que a veces somos bien hipócritas. Y fíjense que usé el plural, o sea, me incluí. A veces somos bien hipócritas porque decimos, voy a orar, y no oramos. Mi esposa ayer fue a una actividad del presbiterio al que yo pertenezco, hicieron una actividad de una clínica de oración para mujeres, y entonces yo, a lo mejor hice mal, pero yo le decía a mi esposa, le digo, ¿y para qué tanto curso? ¿Para qué tanto? Si lo que necesitamos es ¿qué? ¿Necesitamos qué? Eso es lo que necesitamos, pero a veces no lo hacemos. Y yo les he dicho, hay un ministerio, no lo conozco, pero una hermana me dijo que existe ese ministerio, padres de rodillas, hijos de pie. Eso es cierto. Si tú oras por tus hijos, esa es la verdad. Señor, entrégame el corazón de mis hijos, que mis hijos me tengan confianza. Si no me tienen confianza, entrégame el corazón de ellos en oración. Y el único que puede romper esa barrera, ¿quién es? Bueno, entonces es en oración, pero también en una relación, dice aquí en relaciones y también afectivas, ¿no? A ver, vamos a ver tres cositas aquí. ¿Qué imagen les da esto aquí? ¿Se acuerdan que en estos audios que yo les he mandado, consejos de bolsillo para la familia, que no sé la verdad aquí si los escuchan o no, y que yo, hermano, sí les diría que fueran sinceros conmigo y que me dijeran, ¿saben qué, hermano? A mí ya mejor ni me los mande, porque ni los escucho. No me los mande, mejor, pastor, ni pierda su tiempo. Y yo sé que hay gente que sí los está escuchando y sé que hay gente que sí los está aprovechando. Pero ahí les decía yo que una de las cosas que podemos hacer con nuestros hijos o como familia para fortalecer es jugar con ellos. A lo mejor aquí se ven, pues están bebés, ¿no? Pues ahí es fácil. Pero en todos los niveles podemos jugar con nuestros hijos, ¿sí o no? Y esa es el juego es una de las partes, lo lúdico es una de las partes que nos va a ayudar a que haya esa entrega del corazón. Aquí, ¿qué se ve? ¿Qué se ve aquí? Exacto. Y eso nos cuesta, ¿cuánto trabajo nos cuesta? Pero pues abracémoslo, besémoslo a nuestros hijos, les digo te quiero, te amo. Nos cuesta mucho trabajo, pero hay que hacerlo, porque es la única manera en que vamos a poder entregar ellos van a entregar su corazón a nosotros. ¿Y aquí? ¿Qué se ve? Nuestros hijos a veces no nos platican nada porque nos dicen algo y empieza uno a regañarlos. No, pero ya ves, yo te dije que no sé. Y entonces inmediatamente ¿qué? Bloquean su corazón. A mi padre ya no le vuelvo a decir nada, porque le cuento y me... ¿Sí me explico? Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? A través de orar por ellos y relacionarse efectivamente con ellos y afectivamente. Vamos a darle y vamos a ver una segunda cosa en esta parte de entregar el corazón de nuestros hijos, entrando por la puerta correcta. Aquí, como dice Juan 10:3, ahí dice: a este abre el cordero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las sacan. ¿Se acuerdan que una vez de broma yo les decía que si habían visto la caricatura de Heidi? ¿Verdad?
Y allá en Heidi había un niño que se llamaba Pedro, que era el amiguito de Heidi, que era un pastor de ovejas, y tenía una ovejita que le llamaba Copo de Nieve, si se acuerdan ustedes, ¿no? Porque los pastores antaño le ponían nombre a las ovejas. Y aquí dice, si no diría así la escritura, ¿no? Las ovejas, ¿qué dice ahí? A ver, vente Petrita, vente Armandito, Arturito, ¿no? Solecita, a ver, a ver quién las ovejitas, ¿no? Por usar algún nombre. Ay, si me quieren cobrar porque sé sus nombres, ahí me la trato me dicen. Pero eso implicaba que el pastor, ¿qué? Hermanos, esa es la segunda cosa dentro de este punto, conocer su mundo. ¿Tú conoces el mundo de tus hijos? Miren, ¿se acuerdan que una vez también aquí yo les hablé de la vara? Bueno, voy a usar esto como vara. No lo voy a aventar ni nada, pero eran más grandes esto, pero voy a usar esto. La vara, aquí no voy a hablar del callado. El callado era el bastón así grandote, ¿no? Como el de San Judas, ese grandote, ¿no? Pero la vara era más o menos como de este tamaño en agua. Y entonces tenía 4 funciones, básicamente la vara. La primera función, dice aquí, ¿cuál era? ¿Protegerse quién? O sea, el pastor se protegía. Y acuérdense que cuando David, ¿verdad?, enfrentó a Goliat, Saúl le dijo, no vas a poder. Pero, ¿qué fue lo que le dijo David? Sí, porque cuando yo era pastor de las ovejas, venía un león, venía un oso y yo les daba. ¿Con qué les daba? ¿Se protegía él? Pues el padre debe protegerse el primero. La segunda uso de la vara, ¿cuál es? ¿Cómo proteges a tus hijos? Yo te pregunto. Porque no siempre vas a estar con ellos, no siempre puedes estar con ellos. ¿De qué manera puedes proteger a tus hijos? Enseñar oración. En oración, enseñándoles, pero verdaderamente protegiéndoles en oración. Muy bien. El tercer uso de la vara, ¿para qué era? Entonces, si una ovejita se iba por allá, si una ovejita estaba dormida por ahí, como ahorita, entonces el pastor agarraba y le aventaba la... Pero no se la aventaba a matar, sino para que le corrigiera, ¿no? Y un padre, ya hemos estado viendo que ama a sus hijos y lo va a disciplinar, porque si no sería bastardo. Entonces, si amo a mi hijo, lo voy a corregir, es parte del amor, pero una manera correcta de corregirlo. Y la cuarta cosa, ¿para qué servía? El pastor se sentaba en un banquito, pasaba la oveja y medía la oveja, a ver cuánto ha crecido, a ver, y en ese momento la acariciaba, le daba un terrón de azúcar. Es decir, el pastor conocía a sus ovejas de cerca. ¿Conoces qué música le gusta a tus hijos? ¿Conoces cuál es su comida favorita? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué sueños, qué anhelos tiene? Porque a veces nada más porque los tenemos ahí, pues pensamos que... Y esto es bien importante, que tú conozcas a tus hijos. Veíamos, ¿no? Ya hablaba apenas en una iglesia, me invitaron a hablar acerca de la relación entre suegras y nueras, bueno, entre los suegros para con los yernos y las nueras. Y yo les decía que una de las cosas, ya aquí prediqué ese sermón hace tiempo, ahora fue remasterizado, pero les decía yo a los hermanos que, por ejemplo, una de las cosas como suegros, como padres, tenemos que conocer también los defectos de nuestros hijos. Porque a veces nos fijamos, no, que no vaya a quedar con esa, porque, híjole, no. Y dice, mi hijito es lo máximo. No, tienes que conocer también los defectos de tus hijos. ¿Conoces a tus hijos? ¿Sabes cuáles son sus defectos? ¿Sabes de qué pata cojean? ¿O eres una madre cuervo que los ves todo, no, mi hijito está bien bonito, mi hijito no hace nada? No, tienes que conocer a tu hijo para poder orar por sus necesidades y debilidades. Pues esta parte, ¿sí me están comprendiendo? La primera enseñanza fue que entremos al corazón de nuestros hijos de la manera que correcta, y esto es a través de la oración, de las relaciones afectivas y de conocer su mundo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien, vamos a ver la segunda cosa. ¿Siendo qué? Miren lo que dice Juan 10:3. Ahí. ¿Cómo dice? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces se mete al redil, le dice al portero, déjame sacar a mi rebaño, les chifla, les habla, y entonces él va, ¿qué cosa? Adelante.
Y a veces, hermanos, vemos, y esto lo podemos traducir en ejemplo. Ir delante de los hijos es traducirlo en ejemplo. Hijo, vete tú a la iglesia. Yo me quedo acá en la casa, ustedes váyanse a la iglesia. ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo a través de eso? Que no es importante, o por lo menos para mí no es importante. Y lo que yo le estoy mandando con ese mensaje es que yo lo estoy vacunando contra el evangelio, en el caso de nosotros como cristianos. Entonces, como padres tenemos que ser congruentes. No fumes, hijo, no tomes. Pero yo fumo y tomo. No digas groserías, pero yo sí las digo. No somos congruentes. No sé, le voy a pedir al hermano Elías que busque aquí, que por favor puedas quitar esta parte, hermano. Y no sé si me puedas buscar en la Biblia, en Jueces 14. Jueces 14, y vamos a leer unos versículos allí en Jueces 14. Eso no está ahí. Y entonces, Jueces 14, si me haces favor, hermano. Si no, pues búsquenlo ahí en su Biblia, hermanos, que para eso también traemos la Biblia. A ver, Jueces, Josué, Jueces 14. Fíjense, vamos a leer por ejemplo del 1 al 5. A ver, vamos a ir leyendo juntos. Dice así, aquí habla de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón, verdad? Dice, descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Tantito, ¿qué vio Sansón? Vio una pagana, ¿verdad? Y a veces las paganas pues, se ven más guapas porque pues, no son retratadas, ¿verdad? Enseñan todo lo que pueden enseñar. Y bueno, pues se impactó, ¿verdad? Y luego fíjense, ahí el 3. Bueno, pero antes, en el 2, le dijo a sus padres, quiero que ¿qué? A una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la ¿qué? Fíjense lo que contestó el papá. Manoa se llamaba. 3, ¿cómo dice ahí? Y sus padres y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de sus hermanos y en todo nuestro pueblo para que hagáis fuego a la mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me pues ya se había encaprichado, ¿verdad? Y dijo, no, allí en la iglesia no hay nada, allí no hay nada. Allá en el templo las chavas y los chavos están como el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, no hay nada. Pero miren, fíjense bien lo que dice el versículo 5. Aquí es donde yo quiero ya ligar lo que estoy. ¿Cómo dice el versículo 5? Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las líneas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien esperaba. No, hasta ahí, perdón. Fíjense, cuando Sansón le dice a sus padres, quiero que me consigan esta mujer, que me la pidan, porque ya me gustó, ya me encapriché, aunque sea pagana. Y el padre le dice, ¿verdad? Porque en el versículo 3 le dice el padre, que no hay mujeres en Israel, que te fijes en estas paganas, como que se puso muy... Pero después fue incongruente, porque ¿qué hizo el padre? Fue con él, descendió con él, ahí está la incongruencia. Y estamos viendo que y vamos a regresarnos ahora sí, gracias por haber puesto acá, vamos a regresarnos a donde estábamos, aquí en la presentación, y vamos a darnos cuenta que una de las cosas es que el padre es el que tiene que ir adelante. Aquí los padres, incluso el padre de Sansón tuvo que decir, no vamos. Yo conocí un hermano que su hija se casó con bueno, más bien, familiares se han casado con inconversos y él les ha dicho, yo no voy a ir a tu boda porque te vas a casar con un inconverso y no voy a ir. Y él me ha dicho a mí, mi amigo, y me ha dicho, si mi hijo se casa con una inconversa, yo no voy a ir a su boda. Digan lo que digan, yo no voy a ir a su boda. Yo me voy a mantener firme en mi creencia, porque solamente así ellos van a ver ¿qué? Congruencia con lo que yo digo, con lo que yo hablo. Eso es lo que necesitan las ovejas. Las ovejas necesitan un guía, alguien que vaya delante de ellas. Y la Biblia habla de eso. Los fariseos eran guías ciegos, ¿verdad? Y de personas ciegas. Entonces hay incongruencia. Vamos a darle uno más. Y aquí vamos a ver un punto que ya tratamos en predicaciones anteriores, porque tenemos que enseñarles a nuestros hijos con autoridad. Miren cómo enseñaba Jesús. Por eso les digo, porque ya vimos este versículo. ¿Cómo dice? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba
grado de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quieres que tus hijos te admiren? Porque eso es una de las cosas que nosotros desearíamos, que mis hijas me admiren, que mis hijos me admiren. Claro que alaben a Dios, que adoren a Dios primeramente, pero también tienen que admirarnos a nosotros. Que quieran decirme, yo quiero ser como mi papá. Ahora sí que como dice el cantito ese, ¿verdad? Pero aquí el Señor, la gente se admiraba de Él, pero había un pequeño detallito. ¿Por qué se admiraban de Él? Porque les enseñaba como quien... Él lo enseñaba, ya vimos como los escribas y los fariseos que decían, hagan esto, hagan aquello, pero ellos no lo hacían. Él lo hacía. Y Él enseñaba con autoridad, palabra griega exousia, que significa sentido de capacidad, lo pide porque lo puede, ¿y lo qué? Entonces yo tengo que enseñar a mis hijos con esa autoridad, con ese ejemplo. A ver, mijito, tú no debes llegar tarde nunca a tu trabajo. Pero yo siempre llego tarde al trabajo. Y es bien chistoso, ¿verdad, hermanos? Porque a veces llegamos tarde a la iglesia, pero en los trabajos no. Porque en los trabajos, ¿qué pasa? En el trabajo, ¿qué pasa si llegas tarde? Pues te corren, te descuentan, ¿verdad? Que me tengo que ganar el bono. Y en la iglesia no pasa nada, pues el Señor no me descuenta nada. ¿Quién sabe? No te voy a meter un descontón por ahí, ¿verdad? Mejor vamos a seguirle aquí dando. Vamos a ver entonces la tercera cosa. Ya vimos dos, entrando al corazón de ellos de la manera correcta, ¿verdad? De manera en oración, afectivamente, conociendo su vida, su corazón, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que hace, todo, conociendo todo de él. Segundo, ya vimos, ¿cuál fue? Guiándoles con qué. Hermano, usted ni acaba el verbo ni se acuerda ya. Con ejemplo, con autoridad, guiándolos. ¿Y el tercero? Ah, qué tremendo es esto, porque fíjense bien aquí lo que vamos a ver. Juan 10, 4 al 5, ¿cómo dice? Ayúdenme. Que cuando fuera las mujeres, para delante de ellas, las reciben, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por ejemplo, si a ti alguien, no sé, por ejemplo, utilizar el ejemplo de nuestra hermana Pati. Vamos a suponer que alguien en la calle le grita, ¡Pati! ¡Pati! Y ella pues no conoce la voz. Nuestro cerebro rápidamente asocia, esa voz no la conozco, y voltea y ve que es una persona que no conoce. Ah, pero ya se da cuenta que no era ella, era otra Pati. ¿Sí me explico? Nosotros ubicamos las voces. Por ejemplo, pongo este animalito. ¿Cómo está este animalito ahí? Porque está asustado, ¿no? Porque yo lo veo, ¿no? Hay perros allá afuera de mi casa, no son míos, pero ahí están. Y entonces, pues ya los vecinos le pusieron nombre y todo. Y entonces son la negra, el Terry, el lobo, y entonces ya, a ver el Terry. Y si estoy enojado, el Terry luego se esconde, ¿verdad? Sabe. Las ovejas conocen ¿qué? ¿Cómo le hablas a tus hijos? Las ovejas seguirán la voz que les habla con qué. A lo mejor a la que le habla así con gritos, a lo mejor sí le va a obedecer, pero por un tiempo nada más. ¿Sí me explico? Vamos a darle nomás acá y vamos a ver. Existen dos clases de padres, unos cercanos y otros lejanos. Uno es familiar y el otro familiar y lo identifican, y el otro es ¿qué? Yo les he dicho mucho esto, en ocasiones lo único que nos une es el mismo techo, el compartir el apellido y la comida, eso es todo, y a veces ni la comida. Pero no hay esa unidad. ¿Por qué? Y yo creo que a muchos de aquí les tocó vivir eso, hermanos. Padres intransigentes, quizá por ignorancia, porque así les educaron a ellos, por el machismo, por la ignorancia, por muchas cosas. Padres que jamás le dieron un beso a sus hijos, porque eso es de maricones. Padres que nunca tuvieron una palabra de amor para sus hijos, a pura mentada de madre. A ver, hijo del Señor, y no sé cuántas. Aquí me estoy viendo buena onda, ¿no? Pues no sé cuántas maldiciones, por ajos y cebollas. Entonces, ¿qué confianza se le podía tener un padre así? ¿Qué confianza se le podía tener a una madre así? Ninguna.
Miren lo que dice aquí. Lo único que produce eso es miedo, lejanía, recelo, huyen. Por eso muchas muchachas, muchachos, en la primera oportunidad que tienen se pelan y se van de sus casas, porque ya no aguantan. Acá, en cambio, un padre, una madre que se acercan, como ya hemos visto, ¿da qué? Confianza, cercanía espiritual y emocional, y entonces ellos se van a acercar a nosotros. Vamos a darle uno más acá. Entonces, si es así, si es de esta manera, ellos oirán nuestros consejos. Cuando tú le das un consejo a tu hijo, él lo va a oír. ¿Por qué? Y fíjense, no solamente oirá cuando tú le des consejo, sino cuando lo necesite, vendrá y ¿qué hará? A veces yo les he comentado, ¿no? Mi hija está en la universidad a veces y a veces me llama, ¿no? Cuando sí les conté, ¿no? Que pararon el camión del Puma donde iba y se paró uno de un taxi, se bajó con una pistola y mi hija estaba así de intensa. El primero que le habló fue a mi papá. ¿Qué hago? Hija, vamos a orar. Entonces, qué bueno que pensó en mí. Qué bueno, ¿no? Porque ¿eso qué significa? No solo querrán escuchar mi consejo, sino nos pedirán consejo. Y esto, sobre todo esto, hermanos, pongan atención en esto. Sobre todo los que tienen hijos chicos o chicos en la adolescencia, querrán ¿qué? Yo no quiero nada de la fe del padre. Para ser como él, o para ser como el hermano fulanito, que siempre está regañando a los niños, para ser como la hermana no sé qué, que es bien, siempre discrimina a los demás. Cuidado, hermanos, porque también en ese sentido, la iglesia somos padres también de los otros y somos testimonio, Vamos a ver uno más aquí. Fíjense, este libro no necesariamente lo tienen que comprar, aunque si quisieran, ahí están, yo no lo vendo ni nada, ¿no? Ahí está, el libro se llama Transmitiendo la Fe a Nuestros Hijos, ahí está el autor. Es un libro que yo leí en mi maestría, es un libro muy bonito, y él dice varias cosas en ese libro. Dice, para ayudar a nuestros hijos a tener una fe perdurable en Cristo, debemos permitirles ¿qué? Desarrollar un nivel saludable. Fíjese, este libro lo escribió una persona que vive en los Estados Unidos, es norteamericano, y lo escribió para el contexto norteamericano, donde está viendo ¿cómo se dice esto? Un alejamiento de los muchachos. O sea, no quieren saber nada de la fe. Muchos muchachos entre edades de la adolescencia y la juventud están desertando del evangelio, de las iglesias, y él escribe este libro y dice, ¿cómo puedes hacer tú para compartirles el evangelio a sus hijos? Y aquí dice, la primera cosa, que desarrollen una autoestima correcta. Primero, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo? No es el imbécil, ni el idiota, ni el tonto, ni el inútil. A veces nos hacen enojar pero nosotros tenemos que tratarlos ¿con qué? Tengo un amigo que me decía, mira, mi hija anda mal, malos pasos, me decía este amigo. Y yo la verdad le apliqué la ley del hielo. Y yo le dije, pues no creo que sea lo correcto, porque yo ya había leído esto. Miren lo que dice aquí, esto, el punto número 2, grábenselo en su cabeza. ¿Cómo dice? Usando palabras constructivas que contribuyan a ministrarles la gracia. ¿Qué le voy a ministrar a mis hijos yo? Porque la Biblia dice que nosotros recibimos de gracia, Dios nos da su gracia, ¿y qué le voy a ministrar a mis hijos? ¿Qué les tengo que ministrar a ellos? Entonces, si yo le digo imbécil, inútil, baboso, ¿le estoy ministrando la gracia? Si yo le aplico la ley del hielo, ¿le estoy administrando la gracia? Pues yo tengo, aunque esté muy enojado y aunque sé que mi hijo está mal, yo tengo que administrarle la gracia con las palabras a las que yo me dirija a él. Por eso son palabras, y él me va a oír porque él sabe que aunque se equivocó, yo tuve palabras de gracia, de misericordia para con él. No de consecuentarlo, no estamos hablando de consecuentarlos. Hijo, te equivocaste, tienes que pagar por tu pecado. Si te van a disciplinar, que te disciplinen, pero yo te sigo amando igual, eres mi hijo. Y no que si te equivocas a cada rato, no. Pero aquí está tu padre. Y abrazarlo. Y me decía esta persona, fíjense, no, pero ahí está el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Yo le decía, pues recibió al hijo pródigo. El padre recibió a su hijo pródigo que se fue, ¿verdad? Y entonces me decía, pero es que se arrepintió. Por eso. Y yo le dije, no, si te das cuenta, cuando el padre se levantó,
y lo vio de lejos, el hijo todavía no se arrepentía, por lo menos con él. Y dice la Biblia que fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. Tenemos que perdonar a nuestros hijos, tenemos que ministrarles la gracia a nuestros hijos. ¿Cómo les hablamos? Porque la lengua, dice la Biblia, y no voy a hacer una sermón aquí de eso, tiene poder para destruir y poder para construir. La lengua es uno de los órganos más poderosos, porque con ese o destruyes o levantas. Imagínate que una persona, y a veces somos hermanos, sean conscientes de esto, porque yo conozco hermanos que llegan y, ay, te ves bien gorda, ¿eh? A lo mejor para ti no es nada, pero para la persona que se lo dijiste ya lo destruiste. Cuidado con lo que hablamos, hermanos, cuidado, mucho cuidado con eso. Vamos a darle una más acá. Y aquí vamos a terminar, esta es la parte final. ¿Cuál es el objetivo? Ya vimos de un pastor de ovejas es que produzcan, que les den lana, que den más ovejitas. Ese es, porque eso se dedican, es un negocio. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como pastores de ovejas a nuestros hijos? El primero, que nuestros hijos tengan una ¿qué? Yo quiero que mis hijas sean plenas. No me interesa si se casan con ricos, con pobres, no me interesa si estudian historia, si estudian biología, bueno, sí me interesa en un sentido, pero que estudien lo que quieran, que se casen con quien sea, que sean hombres cristianos, en el caso mío, porque lo que yo quiero es que ellas sean plenas. Si logran la plenitud sin dinero, yo conozco gente que es plena, que tiene lo necesario para vivir, pero nosotros a veces queremos, no, que mi hijo se case con la más bonita, que se case con una que sea rica, que sea rico. Pues sí, pero ¿qué ofrece tu hijo? Entonces, la plenitud viene de otra parte, ¿no? ¿Que amen qué? Este es el objetivo. Y eso es lo más hermoso. Que amen al Señor. Si aman al Señor, ya le llevamos de gana, no importa lo que se dediquen. Si aman al Señor, imagínate que llega a ser un doctor en no sé cuánto y no sé cuánto, y tiene ahí no sé cuántos títulos, pero no ama al Señor, va a ser un infeliz toda su vida. Entonces, lo mismo te va a hacer sufrir. Y con eso termino. Salmo 128, que es el Salmo de la familia, que también ya lo hemos predicado aquí. Solamente voy a tomar este versículo, la tercera parte. Dice, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí, ¿con qué compara los hijos? Y con eso voy a terminar. ¿Con qué compara los hijos? Ok. El olivo tenía más de 100 usos. Por eso era tan valioso. Alguien decía que si una persona tenía 10 árboles de olivo, era rica. Porque el olivo era tremendo. Tenía 100 usos cosméticos, medicinales, muchas, pero voy a mencionarte por lo menos 2 aquí, aplicando a nuestros hijos. ¿Para qué servía el aceite? Principalmente en la antigüedad, en la época del Señor. ¿Cuál? ¿Para qué? No, más allá, eso era ya a nivel religioso. ¿Para qué? Para dar luz, para las lámparas, para generar energía, para poder ver. Y dice aquí que tus hijos sean como vástagos de olivo, como plantas de olivo, que sean luz a otros, que sean luz, no que sean oscuridad, que sean luz. Pero el segundo uso, ya lo dije, y solamente voy a usar esos 2, era el uso medicinal. ¿Para qué servía el aceite de olivo? Para desinfectar, para sanar las heridas, no había crema. Que tus hijos sanen a otros, que ellos estén sanos y sanen a otros. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Aquellos padres, aquellas madres, que sus hijos solamente ya lo agarraron tomando, embarazó a no sé quién, está en la cárcel, hay que ayudarlo porque no tiene trabajo, es un inútil. Qué tremendo para los padres. Pero hoy hemos visto que el trabajo no es de la iglesia, porque hay gente que le echa la culpa a la iglesia. ¿El trabajo de quién es? Porque yo soy el pastor de mis hijos, yo soy la pastora, yo soy la que guía a mis hijos. Porque yo soy el valiente. Y fíjense, regresando al Salmo, en manos del valiente. Se necesita ser valiente para ser padre. Se necesita ser valiente para guiar a nuestros hijos. Que Dios nos ayude. No es un trabajo fácil. Si te has equivocado como yo me he equivocado, hermano, estás en el lugar correcto, venimos a la iglesia. Que Dios nos perdone y nos ayude. Vamos a hacer una oración y con eso terminamos. Cerremos nuestros ojos. Padre, tú sabes que muchos de los que estamos acá nos hemos equivocado en la crianza de nuestros hijos.
A veces hemos exagerado, a veces no hemos hecho lo que es correcto, a veces sí, pero Señor, te pedimos perdón hoy. Ponemos a nuestros hijos en tus manos, guíalos y ayúdanos a guiarlos también a nosotros. Somos los pastores nosotros. Que esta ayuda que tú nos das a través de tu palabra la podamos poner en práctica. Y no importa si ya nos hemos equivocado tanto, tú eres un Dios que da más oportunidades. Por eso así terminó el Antiguo Testamento. Yo regresaré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Tú lo puedes hacer, Señor. Regresa el corazón de nuestros hijos y regresa nuestro corazón a ellos también. Te lo rogamos en Cristo. Amén y amén.